Nosotros vamos a ver en esta presentación una actualización sobre el contexto histórico del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación con respecto a y su influencia en la educación a distancia. En los últimos 20 años del siglo XX se ha producido un desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que han producido cambios mayores, dicen los autores, a los producidos por la industrialización o la agricultura. Daniel Bell lo llamó a esta etapa de la sociedad de la información o la sociedad postindustrial, que produce un viraje hacia los servicios tecnológicos y comienza la aparición del procesamiento de datos, la posibilidad de procesar datos con la aparición de las primeras macrocomputadoras en relación a su tamaño, no su capacidad, pero que cambiaban ampliamente la posibilidad de manejo de datos. En 1969 se crea la posibilidad de transportar, se diseña la posibilidad de transportar paquetes de datos a través de redes telemáticas, creando una red que se llamó ARPANET. En inicio tenía fines militares, pero conectaba también universidades dentro de los Estados Unidos, a través de macrocomputadores. Cuando este tema en la parte militar es abandonado y siguen las universidades de California desarrollando esta nueva tecnología, y en 1991 se crea la red de redes o Internet. En estos mismos tiempos se observa que se produce una informatización de las sociedades, y en Francia se le solicita a Nora y Mink un informe sobre esta etapa que estaba viviendo la sociedad. Y acá ellos en el informe, luego de estudiar todos los desarrollos producidos, llegan a conclusiones sobre 3 puntos fundamentales: que la informatización de la sociedad es un tema de soberanía y que implica políticas públicas para lograr mayores independencias de compañías privadas que puedan manejar todos los aspectos telemáticos. Que el procesamiento de estos datos que empiezan a surgir y todo el acúmulo de información van a estar ligados a mayor ganancia y productividad, y que van a incidir en la economía de mercado, o sea que la economía de mercado va a tomar esto como forma de valor para su desarrollo, y esto por lo tanto va a producir cambios en las relaciones sociales, y la enseñanza deberá adaptarse a estas nuevas situaciones y deberá desarrollar las competencias necesarias para poder trabajar con estos temas. En 1993 Drucker habla de la sociedad del conocimiento, y luego la UNESCO hacia el 2005 plantea en un informe que el relator fue Bindé que la sociedad de la información está basada en progresos tecnológicos. En cambio, es diferente el concepto de sociedad del conocimiento, que comprende otras dimensiones como las sociales, éticas y políticas, y nombra una cosa muy importante, que debe decirse sociedades en plural, porque no hay que uniformizar esto en un solo modelo, sino que se debe tener en cuenta las diversidades culturales y lingüísticas para no perder esta característica. Posteriormente, empieza a reconocerse el valor de la información aplicada al conocimiento, y comienza a desarrollarse a pasos agigantados lo que es la red. La red permite tener la información distribuida y le da flexibilidad, ya que si se cortan algunos de los nodos de la red puede
transcurrir la información por otro flujo, y así también lo que le da es escalabilidad, porque puede ir ahondando paso a paso a niveles de complejidad mayor. Castells en el año 2001 habla de lo que es la sociedad red, lo cual la sociedad está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología que provee la posibilidad de acceso a. Tenemos entonces que aparece lo que llamamos el concepto de virtualización o virtualidad, manejado en conjunto con el concepto de nuevas tecnologías. En un principio, esto se usó como ausencia extrema de realidad. Sin embargo, Levy, un autor que se dedica a estudiar este tema, entiende que lo virtual no es lo opuesto a lo real, sino que lo virtual lleva en sí mismo la potencialidad de lo real. Lo real es del orden de lo tengo y lo virtual es del orden de lo tendré, dice este autor. También se produce el fenómeno de desterritorialización, o sea, salir de ahí del texto, el texto sale del libro. Se produce el fenómeno en la globalización, el conocimiento queda distribuido por muchos lugares, pero también se produce los fenómenos de exclusión de aquellos que no acceden a la tecnología, y esto también hay que tenerlo en cuenta para realizar propuestas inclusivas que comprendan las nuevas tecnologías. Entonces tendremos como que la presencia de la red, la presencia de las acciones de las primeras computadoras, las acciones telemáticas, y luego se empieza a desarrollar todo lo que significa la educación a distancia mediada por tecnología. Entonces, se producen fenómenos complejos con respecto a la educación y las nuevas tecnologías. Surge el fenómeno de que la información está totalmente distribuida y accesible en forma de datos, pero la experiencia humana debe hacer la mediación entre esa información, entre esos datos, para darles un sentido. Para eso es necesario saber hacerlo, manejar el conocimiento. Empieza a surgir el concepto de que el conocimiento es un capital, y frente a esto, al manejo del conocimiento, se le empieza a exigir a las instituciones de educación superior el nuevo rol de formar para que el conocimiento se transforme en un bien de uso. Esto va a impactar, por supuesto, en las relaciones de poder, en las comunicaciones y en el conocimiento como forma muy importante. Entonces se empieza a hablar de las competencias digitales para lograr manejar estas nuevas herramientas. Hay quienes dicen que una alfabetización básica funcional, como manejo, lectura de instrucciones de los manuales, manejo de cajero automático, es suficiente para acceder al manejo de estas herramientas. Prensky en el 2001 acuña la noción de nativos y migrantes digitales. Esto estaría traduciendo lo que es un conflicto generacional y cognitivo de aquellos que han nacido con la tecnología ya implantada y otros que debemos acostumbrarnos a ella. Pero siempre va a haber, en lo que ha evolucionado en el mundo sobre las nuevas tecnologías, siempre va a haber nuevas tecnologías para acceder, así que esto sería como un proceso permanente de reacondicionamiento. Y hay otros que hablan que es necesario un tipo específico de alfabetización digital, que son las habilidades para interpretar el conocimiento en diferentes formatos. Y esto es importante para poder lograr lo que se llama las competencias digitales básicas. Por supuesto que está toda la parte de la comprensión, la colaboración, encontrar la información, las nociones de seguridad, evaluar esa información con un pensamiento crítico, y a su vez qué habilidades tecnológicas nosotros debemos utilizar.
Concomitantemente con esto, al haber la tal profusión de datos y de acceder a esos datos, empieza el concepto de aprender a lo largo de toda la vida. Empieza a al notar el conocimiento no es estático, es flexible, que se logra a través de un trabajo individual o independiente y que puede ser en forma asincrónica. Entonces, el concepto de educación a distancia, que ya existía previamente, comienza a nombrarse como educación virtual. Primeramente, dentro de la educación a distancia existía lo que es la educación tradicional, que venía por el correo, a través de cartas, de tutoriales, manuales. Luego, posteriormente, se utilizó todos los implementos de las telecomunicaciones como televisión, video, todos los medios audiovisuales. Y luego, por último, es la etapa de la educación virtual, que es la asistida por ordenador, de los más diferentes formatos y cada vez con mayor movilidad. Primero las computadoras de escritorio, luego las portátiles y también a través de los teléfonos digitales, que son la nueva línea de investigación en educación virtual. ¿Qué componentes tiene la educación a distancia? Bueno, existe la separación entre el estudiante, separación física entre el estudiante y el docente. Existe la utilización de medios técnicos. Está organizada mediante el apoyo y tutorías. Se promueve el aprendizaje flexible e independiente. Existe una comunicación, al menos bidireccional, basada en un enfoque tecnológico y también una comunicación masiva. Puede ser, esta educación puede ser a miles de personas y existen procedimientos industriales en la elaboración de materiales. Estas son características que plantea García Aretio como las nuevas componentes de la educación a distancia. La distancia es en la mediación de contenidos y en el diálogo didáctico. Este diálogo didáctico, dice García Aretio, que es un diálogo tutelado, que puede ser sincrónico a través de chat, videoconferencias y todas, aún incluso en forma de telefonía, o puede ser asincrónico, que también este diálogo puede ser en un aprendizaje individual o con los pares. Hay dos conceptos muy importantes dentro de la educación a distancia, que es el concepto de interacción, y que lo manejaremos con posterioridad, que es comunicación y relacionamiento para generar nuevas y diferentes propiedades de los colectivos. Esa es la interacción. Y el otro concepto es de interactividad, que es la potencialidad que tienen los sistemas de realizar acciones recíprocas y de interactuar con los usuarios en tiempo real. Y esto es importante por las propuestas pedagógicas que puede favorecer la aplicación de modelos más o menos interactivos. En cuanto a la educación a distancia, hay que verla como un continuo, desde el algo totalmente presencial a algo totalmente a distancia, con la posibilidad de que el acceso a materiales de estudio y basado fundamentalmente en una actividad presencial, que haya esta actividad a distancia sea planteada como un estímulo a la actividad presencial, o totalmente a distancia, donde toda la actividad con el docente se realiza a través de la virtualidad. ¿Qué modelos pedagógicos subyacen dentro de la educación a distancia? Bueno, fundamentalmente los que están ubicados dentro de esta área del óvalo. Y podemos ver acá el desarrollo de videoconferencias, tutoriales para ser empleados solamente por el participante, cursos autodirigidos y también el grado mayor de interactividad de cursos interactivos con tutores. Bueno, hasta acá hemos llegado a un panorama general del contexto histórico de la educación a distancia. Muchas gracias.